Luciano Scatolini, de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo y Económico de la UCA. Desde 1998 está en la Escribanía General de Gobierno y desde 2007 es escribano adscripto superior a cargo de la subjefatura del organismo. Es además docente en las facultades específicas en la Universidad de La Plata, en el INAP, en el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema, en la Asesoría General de Gobiernos, y dicta cursos sobre regulación dominial, tierras en distintos municipios, y participa de la elaboración del proyecto de ley de usos del suelo por parte del Poder Ejecutivo, y ha participado en actividades del Lincoln Institute. Por favor. Bueno, buenas tardes. En principio un agradecimiento a la universidad por la invitación y en particular a Cintia, que ha reincidido en invitarme ahora con más público. Y la verdad que contento no solo de participar, sino de haber escuchado las presentaciones anteriores que nos enriquecen a los que estamos trabajando en estas políticas, porque creemos en la complementariedad que debe haber entre los distintos países que conforman Latinoamérica en estas políticas de hábitat que deben ser necesariamente en clave regional. La presentación mía tiene como objetivo básicamente mostrar dos líneas de acción fundamentales que estamos llevando adelante desde el gobierno provincial en materia de escrituración social, una de ellas ligada básicamente a lo que es la regularización dominial de interés social, y la otra que tiene que ver con la generación de bancos de tierra, la incorporación de suelo para destinar a distintos programas que obviamente también tienen algún interés por parte de la comunidad y de los municipios que son los gestores de esos programas. Pero no puedo pasar a hablar específicamente de la regularización dominial o de estos programas sin antes hacer una breve introducción y poner en contexto lo que nosotros creemos que existe hoy en la Argentina y en Latinoamérica, que es una enorme tensión en cuanto a la posibilidad de acceso al suelo, básicamente al suelo urbano. Por eso tomé esta frase de un libro de Eduardo Galeano que me parece muy ejemplificadora de esta tensión de la que les estoy comentando, que dice: en Brasil los campesinos preguntaron por qué hay tanta gente sin tierra habiendo tanta tierra sin gente. Les respondieron a balazos. Yo hoy me toca estar en la ciudad de Buenos Aires y pensaba en esta ciudad por qué hay tantos inmuebles deshabitados habiendo tantos ciudadanos sin casa. Vamos a ver cuál es la respuesta si nos ceñimos a lo que Beatriz Rolnick ha escrito en su relatoría cuando nos visitó en el año 2011. Tal vez la respuesta sean los desalojos. Nosotros apostamos a que esa no sea una política de Estado, sino que haya una política de aceptación en cuanto al uso del suelo de sectores que hoy no tienen acceso. Entonces creo necesario mostrar también cuáles son las principales causas de la informalidad, de la imposibilidad de acceder al suelo formal. Nosotros definimos 10, es tal vez caprichoso, pero creo que pueden dar cuenta de los principales motivos que hoy generan informalidad en la Argentina. El primero tiene que ver con el accesible mercado de suelo formal. Hoy a la última presentación, el presentador, que me disculpará el nombre, no lo veo, marcaba cómo había sido el crecimiento del precio del metro cuadrado en la Argentina y cómo comparado con el salario no había sido acompañado suficientemente. Hay trabajos muy buenos como el de Luis Baer, un geólogo e investigador del CONICET, que hace un estudio de cómo se comportó el mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la salida de la convertibilidad hasta ahora, que marca un crecimiento de más del 300% del aumento del metro cuadrado. Otra de las causas tiene que ver con la falta de acceso al crédito. También hoy se mencionaba el bajísimo nivel de crédito que existe para compra de primer vivienda, apenas un 5% del mercado para primer vivienda se hace con crédito hipotecario. Luego también tenemos un serio problema, que es la falta de acceso al mercado de alquileres formal. Ustedes saben que la ley de locaciones urbanas es una ley compleja
que tiene una serie de garantías de requisitos reales y luego imposiciones de las propias inmobiliarias para poder acceder un ciudadano a un alquiler dentro del mercado formal, un tema que nos preocupa. Y tomaba el ejemplo de Uruguay, ¿no? No sé dónde está el compañero uruguayo, que comentaba el fondo que se creó, el fondo de garantía para alquileres. Creo que es una muy buena medida que podríamos nosotros copiar o tratar de tomar como ejemplo, porque es necesario dar una respuesta a los sectores que hoy no pueden acceder al mercado formal de alquileres y que muchas veces se ven en la trampa de tener que pagar un precio inclusive más alto que el del mercado formal en villas o asentamientos, y esto pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un proyecto hace un tiempo del diputado Juan Cabandier que tendía que el Banco Ciudad tenga ese rol y que bueno, luego no prosperó, pero me pareció una muy interesante propuesta. Escasa oferta de suelo público, esto también es un problema grave. La Argentina durante mucho tiempo, básicamente hasta la década del 90, sin remontarnos a la historia, fue un estado muy presente en cuanto a la propiedad del suelo urbano. Hubo 2 artículos de la Ley de Emergencia Económica a partir de la convertibilidad del Estado que permitieron que el suelo del Estado provincial, del Estado nacional, se transfiriera a particulares con distintos fines, entre ellos, como lo mencionaba la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al presentar el programa Procrear. Parece mentira que la tierra fiscal en esta Argentina de la década del 90 haya pasado a ser utilizada por campos de golf, ¿no? O haya sido utilizada para construir barrios cerrados o para tener grandes hipermercados, cuando es un bien que es escaso y necesario estratégicamente para la inclusión social. Hoy esta realidad se empieza a transformar a través de programas como el que recién les comentaba, el Procrear, recientemente presentado por nuestra presidenta, que no solo genera una dinámica del mercado de construcción de vivienda a través de créditos otorgados por la ANSES, sino también toma una decisión estratégica en cuanto al uso del suelo público, que es transferir al fideicomiso creado por el programa más de 1.800 hectáreas de suelo en todo el país para ser subdivididas, loteadas y ser entregadas a familias que no tienen acceso a un lote, y empieza de esta manera a quebrarse una lógica de la acumulación del suelo público también con fines especulativos. Luego, un incorrecto encuadre normativo. Nosotros en la Argentina, ustedes saben, no tenemos la función social de la propiedad. Lamentablemente es una asignatura pendiente, la tuvimos en la Constitución de 1949, en el artículo 38, así que tendríamos que volver a aprender de nosotros mismos, diría Jauretche, y lograr recuperar esas buenas prácticas que alguna vez tuvimos los argentinos de hacer valer lo que es nuestro, y a partir de una discusión amplia y con consensos tener una Constitución que, entre otras cosas, vuelva a recuperar la idea de la función social de la propiedad. Luego, la falta de políticas referidas a vacíos urbanos es otra preocupación, otro tema central, grave, que genera escasez de la oferta de suelo público o de suelo privado. Los vacíos urbanos, como ustedes saben, son bienes generalmente intersticiales en las ciudades que tienen capacidad urbanística porque tienen la normativa para poder ser utilizados, tienen muchas veces infraestructura que pasa por la puerta, pero generalmente por una decisión especulativa de los propietarios se retienen a la espera de mejores usos o de un incremento mayor del suelo, haciendo que cada vez haya menos oferta, mayor demanda y, por lo tanto, ante una falta de regulación por parte del Estado, un mayor crecimiento del precio del metro cuadrado. Los parámetros tributarios podrían ayudar sin duda a poner un límite a esta especulación. Los gobiernos locales deberían generar mecanismos de penalización o de buscar la palabra correcta, pero que de alguna manera desalienten esta idea de especular con tierra, porque especular con tierra es un gran negocio y es muy barato en la Argentina, así que esto también es muy importante empezar a pensarlo como mecanismo de que existe una mayor dinámica en cuanto al acceso al suelo. En parte, toda esta situación ha dado una enorme
cantidad de loteos ilegales como una respuesta casi natural que se da por los sectores de menos recursos, que ante la falta de una oferta de suelo formal, bien ubicado, con capacidad jurídica, urbanística y con infraestructura, se ve relegado a los márgenes de las ciudades, se ve relegado a utilizar zonas que están degradadas ambientalmente, pero que son la única respuesta que tienen para poder acceder a un lugar donde vivir. Bueno, para terminar con la introducción esta, que podría ser mucho más larga, pero quiero contar un poco qué hacemos. El concepto de propiedad privada en la Argentina es en definitiva lo que tenemos que discutir en serio y lo que merece una revisión en una reforma constitucional que nosotros estamos necesitando, y eso es sin duda una definición política. Respecto al programa de escrituración social, voy rápido, me quedan 5 minutos, la introducción se me hizo muy larga, pero me parece importante. Nosotros llevamos adelante un programa de escrituración social que ha permitido en 4 años, desde la asunción del gobernador Scioli, entregar ya con este año incluso más de 100.000 escrituras sociales a distintas familias de la provincia de Buenos Aires. No en todos los casos familias que viven en complejos habitacionales construidos por el Estado, sino también a familias que ocupan terrenos privados, pero que por una cuestión económica no habían podido resolver la cuestión del acceso a un título. Lo hacemos de manera gratuita con personal propio de la Escribanía General de Gobierno, con nuestro propio registro notarial y ante una declaración de interés social que se dicte en cada caso. Y dando cumplimiento a un mandato constitucional, también afectamos esas propiedades que se van regularizando al régimen de bien de familia. Bueno, las ventajas de la escrituración social tienen que ver con no solo la gratuidad del trámite, la seguridad jurídica en la tenencia, la condonación de deuda de impuesto inmobiliario para que las familias no carguen una deuda cuando regularizan, sino muchas otras más que, como también mencionaba la compañera brasilera, muy bien resume Decio Fernández en una revista muy recomendable del Lincoln Institute sobre regularización de asentamientos informales. Esta política de regularización de interés social, como les contaba, ha ido creciendo exponencialmente. Ahí ven más o menos las cifras en las que se ha llegado año a año a crecer con esta escrituración social de interés social. También esto ha permitido la regularización de complejos habitacionales que en su momento construyó el Estado. 20, 30 años decide el Estado en regularizarse y hemos ido dando respuesta en actos que generalmente son públicos y masivos. También en cuanto a los complejos construidos por el Estado, ha habido un incremento muy grande que nos está permitiendo llegar lentamente a regularizar todos los complejos construidos por el Estado. Esto es la síntesis, no le voy a leer, de lo que Decio Fernández resume como las principales importancias que tiene la regularización dominial, saliendo de la lógica de Hernando de Soto, en esta idea de que el título de propiedad lo resuelve todo por sí mismo y a partir de ahí se entra en un círculo virtuoso, ¿no? Los motivos por los cuales es importante llegar a la legalidad tienen que ver más que nada con todas estas cuestiones que por la brevedad que sigo, pero son interesantes luego que las evalúen. Y por último, ya 2 minutos más, ¿me da? 2 minutos, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es interesante, es tierra adquirida por el Estado, básicamente por los municipios, utilizando normativas que ya existen. Muchas veces nosotros envidiamos los instrumentos legales que tiene Brasil a través del Estatuto de la Ciudad o Colombia con su ley 388, pero la Argentina también tiene instrumentos, aunque muchos no los conozcan. Uno de ellos es la prescripción adquisitiva administrativa, que es una ley nacional, la ley 24320, que ha permitido, en el caso nuestro de Escribanía de Gobierno, aplicándola en conjunto con los municipios, incorporar casi 7,5 millones de metros cuadrados, que son unas 750 hectáreas de tierra urbana en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, con estos destinos que ustedes ven allí, todos destinos ligados a políticas sociales, de inclusión social, y muchas veces o generalmente en tierras que son vacíos urbanos, abandonados, vacantes, ociosos,
donde ya había infraestructura, donde ya había ciudad y donde a partir de esa dinámica se ha podido generar no solo la regularización urbana y dominial, sino la incorporación de sectores sociales que estaban excluidos a las tramas de las ciudades ya construidas. Bueno, son muchas cosas más las que tendría para decir, el tiempo es breve. La verdad agradezco la invitación y decirles que es posible en la Argentina tener una ecuación diferente en cuanto al uso y acceso al suelo, que podemos y debemos tener herramientas legales que sean mejores de las que hoy están vigentes, pero que también hay ejemplos de que con voluntad, con creatividad, como lo hizo Trenkelauken a partir de su ordenanza de participación en plusvalías, se puede y se debe ir cambiando la ecuación del acceso al suelo en la Argentina y la posibilidad de los sectores de menos recursos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos a Raúl Zavalía, que es director ejecutivo de la Fundación Provivienda Social. Es una